Bienvenidos al programa más poderoso del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. Con nosotros, y saludo con mucho gusto a mis compañeros. Buenas noches, compañeros. El Chelis, Jared Borghetti, Mauricio Imay. Juan Carlos Osorio, el ex técnico de la selección mexicana de fútbol, habló para nuestro programa hermano de Brasil, Reseña, de ESPN de aquel país, y habló sobre la eliminación del conjunto mexicano en los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018 a manos de Brasil. Yo recuerdo justamente la conferencia de prensa post partido. La primera pregunta la hizo un periodista brasileño, Fernando Valente, del diario Metro de aquel país. Y le dijo, y le preguntó justamente qué había pasado con el equipo mexicano, que había tenido la posesión de la pelota en términos generales y había perdido. Osorio en ese momento contestó que habían controlado el compromiso, pero que no estaba de acuerdo y reprobaba, y podemos interpretar, y a los hechos nos llevaría eso, la actitud de Neymar, porque él siempre negó que hablaba de él y nunca se refirió de él, y también culpó al arbitraje. Ahora, Osorio, en esta entrevista que le hacen nuestros compañeros brasileños, da a entender, y escuche usted sus palabras, de que sus jugadores, los seleccionados mexicanos, no tuvieron el valor ni estaban preparados para enfrentar al Scratch Oro. Escuche. Y estoy muy de acuerdo. El fútbol, el juego, lo están acabando los entrenadores por el resultado, por el temor a perder, por el temor a arriesgar. Entonces, yo con México me equivoqué contra Suecia. ¿Por qué? Le corrijo a André. En el intermedio, el resultado estaba 0-0. Y yo hice cambios para atacar. Porque nunca he hecho sustituciones para empatar. Y me equivoqué. Terminó perdiendo y jugamos contra Brasil. Sí, en el entretiempo, ¿da para entender? En el entretiempo. Da, perfecto. 0-0, México 7 puntos. Primero en el grupo y el próximo octavos de final contra Suiza. Y ahí yo tomo la decisión de continuar atacando. Y perdimos, está bien, pero contra Brasil no había un mejor equipo, porque teníamos suspendidos, lesionados, y tratamos de jugar de igual a igual. Enfrentamos a Brasil, yo reuní al grupo, a todos los jugadores de México, y pregunté, ¿ustedes creen que estamos preparados para jugar contra Brasil? La respuesta, silencio. Y yo dije, yo estoy preparado. ¿Por qué? Porque me he preparado 40 años para jugar contra los mejores. Pero es muy difícil transmitirle al jugador esa forma de pensar, porque nace de acá, de aquí, de tener valor moral para jugar contra los mejores. Cuando México jugó contra Brasil, yo sabía que todos los brasileros jugaban en las mejores ligas y en los mejores equipos. México no. Por eso yo no hablo con ellos y no les aclaro nada. Con el grupo de jugadores que teníamos, muy buenos, Carlos Vela, Héctor Herrera, Irving Lozano, necesitábamos otros como Brasil tiene Williams,
Neymar, Gabriel Jesús, Coutinho, parecidos. México 1, Carlos Vela. Brasil, Casemiro. Y se me escapa ahora. ¿Qué posición, Paulinho. profe? Fabinho. Marcelo Paulinho. también. No, Marcelo. pero hablemos de centrocampistas. Paulinho. Fernandinho. Renato Augusto. En México, Héctor Herrera solamente. Y de laterales, Marcelo, Alves. En México reconvertimos lateral izquierdo. Jesús Gallardo era extremo izquierdo. En el mundo del fútbol no hay cañotos como Dajalmiña, como Alex, muy pocos. Y en México, uno, Andrés Guardado. Entonces, Giovanni Dos Santos, la diferencia es en los jugadores. Entonces, yo propuse jugar contra Brasil, contra el mejor, porque toda la vida soñé con ese momento. Pero la realidad es que uno compite con otro de igual a igual cuando tiene buenos jugadores, cuando tiene jugadores de ese nivel. De lo contrario, imposible. Ahí las declaraciones de Juan Carlos Osorio al programa Reseña de nuestros compañeros en ESPN Brasil. Vuelvo a saludar a mis compañeros José Luis Sánchez Solá, Jared Borghetti y Mauricio Imay. Dice que cuando le preguntó a sus jugadores Osorio si estaban listos, preparados para este partido contra Brasil, nadie respondió. Yo entiendo el protocolo de los entrenadores de asumir sus culpas, echarse la culpa siempre y regularmente o generalmente nunca señalar a sus jugadores, al equipo o a un solo individuo para evitar problemas de gestión en el vestidor. Es raro cuando alguien o algún técnico lo señala. Es mediático, es muy enriquecedor para nosotros los medios. Pero recuerdo lo que decía Osorio en aquella conferencia de prensa se quejó del arbitraje. Podemos interpretar que se quejaba de Neymar incluso también, aunque él lo negaba, pero sabíamos que hablaba de Neymar y de que se controló el partido y la posesión. Pero ahora cuando viene a decir esto José Luis Sánchez Solá, ¿qué opinas al respecto? ¿Se equivoca Osorio en decirlo ahora, aunque sea verdad, aunque nosotros los medios hubiéramos querido que lo dijera en la conferencia de prensa? ¿O ya cuando pasa el tiempo un técnico puede contar este tipo de cosas, Chelis? No, para mí se equivoca en 6 cosas, acierta en una, acierta. Mis compañeros José Luis Sánchez Solá, Jared Borghetti, Mauricio Imay, quien les habla Álvaro Morales. Escuchamos hace unos momentos la entrevista que Juan Carlos Osorio, el ex técnico de la selección mexicana de fútbol, dio a nuestros compañeros de ESPN Brasil sobre lo que sucedió en ese partido contra el Scratch de Oro en los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Después del partido, en la conferencia de prensa, los conceptos básicos que dio el técnico colombiano fue que tuvieron el control y la posesión del partido, que el arbitraje fue tendencioso y que recriminaba la actitud de un jugador en un juego viril, refiriéndose a Neymar y el tiempo que perdía. Tiempo después, ha pasado el tiempo, y en la entrevista que le hicieron esos compañeros de Brasil, dice que cuando le preguntó a los jugadores si estaban preparados para el partido, nadie contestó, que no se tuvo el valor para ese compromiso. José Luis Sánchez Solá, ¿difieres o concuerdas con lo que dice Juan Carlos Osorio?
Concuerdo, buenas noches a todos. Concuerdo con una cosa, difiero en 6. Concuerdo que la calidad de los futbolistas era totalmente diferente y que hoy en día y hace muchos años la calidad siempre manda en la cancha. Difiero en que si tú entras a un vestidor, y que me ha pasado muchas veces, y los futbolistas no te responden nada, señal inequívoca que tú lo que has querido transmitir está mal transmitido, no te lo han agarrado. Te tienes que salir del vestidor y volver a entrar y hacer la misma pregunta y encauzar a que saquen algo, porque al final de cuentas el partido se vio exactamente así y 2 años después habla de falta de valores. Y eso es a mí lo que no me parece, que después de tanto tiempo, hoy sí los jugadores tengan la culpa. Su sueño de 30 o 40 años, que es imposible que los haya tenido, porque a los 18 años nunca soñó estar en un mundial con la selección mexicana y jugar con Brasil, nunca lo soñó. Ese sueño, pero vamos a suponer que haya tenido un sueño de jugar un partido del mundial tan importante, nunca lo supo transmitir a los futbolistas y nos ha pasado a muchos técnicos y eso es lo que al final de cuentas tuviste que haber dicho. Mi sueño no lo supe transmitir y al final de cuentas mis jugadores de 7 no le pudieron ganar a los jugadores de 10. Tan. Regularmente, como un protocolo no escrito en conferencias pública, nunca le echan, regularmente, no le echan la culpa a sus jugadores ni al equipo. Asumen ellos parte o toda la parte de la responsabilidad. Han pasado, cuando tú saliste de ese partido, que lo estabas cubriendo cuando estábamos en Rusia, y saliste bastante caliente. Espero que ya te hayas enfriado desde entonces y que me respondas serena y tranquilamente. ¿Te parece que Osorio se equivoca o tiene razón en revelar ese detalle que para la prensa, para los medios, es muy enriquecedor y nos da carnita? ¿Cómo están, compañeros? Les mando un abrazo a todos. Buenas noches. Bueno, es lo que dices al final, lo que te gusta, ¿no? Que se digan cosas que a veces, no sé, a algunos técnicos no les gusta hablar o jugadores no les gusta decir lo que sucede dentro del vestidor. Pero creo que aquí quiere dar a entender otra cosa, ¿no? Y intenta a lo mejor justificar unas cosas con otras. Desde mi punto de vista, no encuentra las palabras idóneas como para dar a entender el por qué los jugadores de México o México en sí no le pudo ganar a Brasil. Por la sencilla razón, creo que Brasil es mejor. Y claro que se le ha ganado a Brasil en otras ocasiones, sí. Pero jugaremos 20 y perderemos 15, seguramente, porque la calidad de los jugadores, la competencia que tienen, como él lo dice, cada fin de semana, es mucho más fuerte. Están preparados mentalmente para ese tipo de partidos, para ese tipo de situaciones, y no solamente se ganan con ímpetu, con deseo, con entrega en la cancha, no. También se gana con fútbol. Y ahí, pues creo que realmente, pues sí salimos perdiendo contra Brasil. Mauricio, ¿no se contrapone lo que dice ahora de que sus jugadores no estaban preparados para el partido contra Brasil? Pero en la primera participación en Rusia le toca a Alemania y se le gana 1-0. ¿Esto no se contrapone? O sea, ¿se estaba preparado para Alemania pero no contra Brasil? Sí, buenas noches y fuerte abrazo para todos. Siempre he creído que Juan Carlos Osorio trabajó muy bien el partido contra Alemania y se olvidó del resto, ¿no? Porque no solamente nos podemos enfocar en lo que fue ese partido contra Brasil. Para mí México empieza a venir a menos desde el segundo tiempo contra Corea, el segundo partido. El tercer partido contra Suecia es una caricatura y ya en el cuarto partido, bueno, pues evidentemente se queda eliminado ante una selección de mayor jerarquía como la selección brasileña. En lo que no es que no concuerde o que difiera con Juan Carlos Osorio, es en esa declaración en donde dice que los jugadores no le respondieron. Más bien, no le creo al técnico colombiano, y mira que siempre tuve una muy buena relación con él porque me tocó cubrir todo ese ciclo mundialista, pero conozco muy bien también al grupo de futbolistas, sobre todo a los experimentados de esa selección mexicana, y yo dudo mucho que Francisco Guillermo Ochoa Magaña, que Héctor Moreno, que Miguel Ayun, que Héctor Herrera, que Raúl Jiménez, que Javier Hernández, que Rafa Márquez, que Andrés Guardado no le hayan respondido absolutamente nada a Juan Carlos Osorio, entendiendo que son futbolistas sumamente profesionales y además con un recorrido ya importante. Yo difiero con algo de lo que dice Juan Carlos Osorio, Chelis, en cuanto al control del partido, por el hecho de que tuvo el 53% de la posesión de la pelota, que fue mucho más que Brasil.
pero en la cantidad de disparos y oportunidades creadas en ese sentido, Brasil, sin tener tanta posesión de la pelota, pisó más veces el área de los 16,50, mete 2 goles al final de cuentas y Guillermo Ochoa tuvo que detener varios disparos del Scratch de Oro. ¿No fue Juan Carlos Osorio el que se equivoca específicamente en este compromiso? Pero sí ya lo veníamos viendo y en todo el proceso estuvimos hablando de eso. Y él aparte habla de que su único jugador por izquierda que le podía defender era Gallardo. Y era Gallardo porque a como diera lugar lo quería poner ahí. Y en el lateral derecho nunca utilizó un lateral derecho y siempre creó una avenida contra Brasil. Y entonces al final de cuentas, ¿qué tan difícil en la vida es decir, hoy ganaron los futbolistas y hoy lo perdí yo? O sea, ¿cuánto cuesta eso, caramba? Y luego cuando pasen 15 años decir, los futbolistas ganaron y lo volví a perder yo. ¿Cuánto cuesta eso? Mal, verdaderamente mal. Un técnico que para mí tenía un ideal, tenía un estilo, y en esta entrevista brasileña perdió el estilo. Y cuando pierdes el estilo, pierdes todo. Yo recuerdo ese partido muy bien, Jared, tú estuviste de hecho en el estadio, inicia con Rafa Márquez, hace superioridad numérica el equipo mexicano en la media cancha, pero Brasil adelanta una línea de mediocampistas, empieza a saltarla con facilidad y llega muchas más veces. Guillermo Ochoa tiene que detener varios de los disparos, pero tampoco vi que el equipo mexicano de alguna manera estuviera aterrado, aunque había muchos disparos o aunque no metieran el gol, había varias llegadas y disparos del conjunto mexicano. ¿Quién se equivocó? ¿Los jugadores o Juan Carlos Osorio en ese partido? Bueno, yo creo que es difícil saber exactamente quién se equivocó. Si el técnico hermano, en la planeación. Bueno, en mi opinión, creo que pasó lo que la mayor, o lo que todos pensábamos, que Brasil iba a ganar, porque Brasil es mejor que México en ese momento, porque tiene mejores jugadores, que México le puede competir y hacer partido con entrega y con lucha y con un gran equipo, con un buen planteamiento. Claro que se lo puede hacer y a lo mejor hasta le puede ganar. Pero creo que para mí esa selección, desde el momento en que nombraron a los jugadores, no iba, desde mi punto de vista, completa en relación a los jugadores que tendrían que ir por las posiciones. Recordarán que él siempre estuvo peleando un contención y no llevamos un contención que supiera quedarse ahí, que marcara ahí, que no tuviera tanta salida a lo mejor, que le diera un equilibrio. Y ahí creo que fue donde perdió mucho más el equipo mexicano, no solamente contra Brasil, sino en muchos partidos que jugó el profesor Osorio, por querer poner un contención que tuviera altura para que él fuera en los balones frontales de los despejes del portero, fuera el contención y no los centrales tuvieran que ir hacia allá. Y bueno, ya después le sumamos que puso a Gallardo de lateral izquierdo cuando no es su posición habitual, él está acostumbrado a atacar, por el lado derecho siempre queriendo poner a alguien más, en muchas ocasiones que puso a centrales que solamente los hace ver mal. Entonces yo creo que ese partido realmente la gran culpa la tiene Osorio para mí. El latino Osorio. Retomando lo que dice Jared, Mauricio, y tú que también estabas en la cobertura de ese partido cuando trabajabas para Televisa Deportes, que estabas en la cobertura del terreno de juego y también en zona mixta. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las claves del juego? Retomo un poco lo de Jared, que lo sabíamos todos, utilizaba a jugadores que no eran nominales de su posesión, ya sea mediocampistas de contención, o sobre todo por esa lateral de la derecha. Brasil, de hecho, llegaba mucho por su sector izquierdo, llevándose por velocidad, a jugadores altos, robustos, de gran físico, pero que no eran laterales nominales, Mauricio. Sí, Edson Álvarez fue lateral por derecha en ese partido. ¿Por qué? Porque Carlos Salcedo, el que venía jugando como titular en esa posición, lo recorre como central para que juegue con Hugo Ayala, entendiendo que Héctor Moreno estaba suspendido por una acumulación de tarjetas. Yo creo que la Copa del Mundo México la pierde no contra Brasil, México la pierde contra Suecia y me tocó vivirlo cuando termine ese partido y cuando tú ves cómo sale golpeado el grupo, cuando salen del estadio, cuando salen del vestidor,
anterior, ya después de la última charla con Juan Carlos Osorio, tú te das cuenta en el rostro de los futbolistas que el golpe había sido muy fuerte y los pocos días entre un partido y otro no fue el tiempo suficiente para recuperarse y llegar con el chip distinto ya al partido contra la selección brasileña. En el partido contra Suecia sí me parece que la responsabilidad es por completa del cuerpo técnico, concretamente de Juan Carlos Osorio, por querer ir a atacar, por querer ir a proponer el partido cuando lo que necesitabas era un empate para avanzar como líder de grupo y no encontrarte a Brasil en la siguiente ronda. Y si mal no recuerdo, se venía haciendo durante todo el proceso una serie de rotaciones, parte de su ideología de la periodización táctica, una serie de rotaciones para no ser predecible. Bueno, justamente pero en ese partido no hizo rotaciones. Exactamente. No, en ese último partido. En el momento importante se traicionó Juan Carlos Osorio. Justo después se reveló que líderes de la selección fueron a decirle que mantuviera el mismo. Y ahí esa idea fue traicionada utilizando el concepto de Mauricio Imay y se pierde. Tenemos que ir a una pausa. Se queda eliminado como sucede desde 1994 en los octavos de final. Volvemos con más. En cuanto a la Liga MX, ¿cuáles son los puntos más importantes que revela su investigación? Pues bueno, para resumirlo, me gustaría hablar sobre 4 o 5 puntos importantes. Uno es, esta investigación revela cuánto es lo que se pierde en el torneo regular, que estamos hablando de unos 1.512 millones de pesos, en términos de taquilla, venta del interior de los estadios, pero también en el tema de la publicidad. Luego viene el tema de la liguilla, que también obviamente los precios en todos los sentidos aumentan considerablemente, en algunos casos hasta un 70-80%, y ahí la suma supera los 900 millones de pesos desde los cuartos de final hasta la serie final. Solo la final, por ejemplo, son 361 millones de pesos en promedio. ¿Cómo sacamos este promedio? Con las últimas 4 finales y cuál ha sido la derrama económica, donde también se incluye lo que genera para las ciudades. Y un punto más importante que es fundamental, el tema de los derechos de televisión, que en un semestre más o menos son unos 1.400 millones de pesos. ¿Cuál es el número mediáticamente que se pierde en la cancelación de este torneo? Mediáticamente estamos hablando de más de 1.500 millones de pesos. En términos de publicidad, en términos de derechos de televisión, tanto locales como nacionales, e inclusive radiofónicos, y por supuesto todas las marcas que se anuncian en el tema de los partidos, durante, previo, post, más o menos, aproximadamente. La eliminación del ascenso-descenso fue una medida poco popular deportivamente hablando, pero sí, económicamente, financieramente, corporativamente, ¿fue una buena medida? ¿La calificaría usted así? Sí, desafortunadamente, en términos de el entorno de cómo las empresas cuidan sus inversiones, sí, yo creo que es una decisión dolorosa, porque además se van a perder muchos empleos, pese a la creación de la Liga de Desarrollo, que creo que es en términos de conservación de empleos puede funcionar, no sé, en desarrollo deportivo, todavía no se dan los detalles, que al final del día eso también será fundamental. ¿El fútbol mexicano entrará en recesión? Y si es así, ¿cuándo vendrá una recuperación al respecto? Sí, me parece que el tema económico es fundamental para los equipos de la Liga MX. Álvaro, en qué políticas van a aplicar, por lo menos en lo que resta del año y todo el 2021. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir que a partir del 2022, que es año mundialista, puedan empezar a asomar la cabeza, ¿no? Creo que se reducirán los costos de fichajes, se reducirán los salarios, podremos ver ya no salarios dolarizados, sino en términos de pesos, que me parece que es fundamental en nuestro mercado. Me parece que también el capital humano será fundamental, es decir, tener a personas capaces que generen ideas innovadoras, creativas para salir adelante. Creo que ese es otro punto fundamental. Y la recuperación, insisto, llegará a partir del 2022, mediados, y para algunos, dependiendo de las estrategias, hasta 2023.
Bien, de regreso. Ahí las palabras de Iván Pérez, periodista especializado en finanzas deportivas. A ver, Mauricio, conociendo a varios directivos del fútbol mexicano, ¿fue la mejor decisión la finalización del Clausura 2020? Sé que fue una medida poco popular, poco deportiva, pero en términos de negocio, ¿estos tipos atentan contra su propio negocio? ¿Saben, en tu experiencia, lo que tú conoces, saben hacer bien negocios, hacer bien sus cuentas, o se equivocaron en esta también? Mira, hace un par de días platicaba con un directivo de un equipo importante del fútbol mexicano y me decía, el golpe fue durísimo económicamente hablando para el fútbol mexicano, ¿no? No para uno o para tres equipos, sino para todo el fútbol mexicano, con lo que esto implica. Me parece que fue una buena decisión, porque al final nosotros vemos esto, y lo he dicho en distintas ocasiones con distintos temas, vemos esto como un maravilloso deporte que nos apasiona y no nos quitamos ese romanticismo de encima. Pero la realidad es que al final ninguno de nosotros, por lo menos en mi caso, no tengo un peso invertido en algún equipo, así que no corro ningún riesgo. Al final esto también es un negocio y hay que verlo de esa manera. Cada uno tendrá que cuidar sus bolsillos, ¿no? Jared, se hablaba también en esta entrevista de que los directivos mexicanos en algún momento, y esto me lo decía Javier Salinas también, ex director de Mercadotecnia y Finanzas de la Federación Mexicana de Fútbol, que tendrían que cambiarse en algún momento contratos dolarizados, que la dolarización es un arma de dos filos. Se van en tus tiempos. ¿Qué experiencia tenías al respecto? ¿Tus contratos los dolarizaban o te los daban en pesos? ¿Y qué tan buena es volver a la contratación solamente en pesos, Jared? Pues mira, yo creo que así tiene que ser. Estamos en México y tienes que cobrar en pesos, te pagan en pesos. Sí, a lo mejor cuando te arreglas estás hablando en dólares, pero tasas ya lo que va a ser o lo que va a costar el dólar en ese momento, y ya después te lo dan en pesos. El problema que ha pasado con los precios de los jugadores y los salarios de los jugadores, no han sido los jugadores los que lo han pedido, no han sido los jugadores los que han exigido quiero ganar tanto, son los mismos dueños de los equipos, los mismos presidentes o directores deportivos de los equipos que por querer a un jugador lo van y lo compran en 10 millones, en 15 millones de dólares. Entonces no quieren llegar después a su equipo y decirle, bueno, te voy a pagar $500,000. Entonces va a decir, espérame, me compraste en 15 y me quieres pagar $500,000, como que no va acorde. Entonces, si tú compras a un jugador en más dinero, pues obviamente, por ende, dice el jugador, bueno, entonces valgo tanto, quiero ganar tanto. Y es así como se van encareciendo los jugadores, los mismos equipos son los que lo van haciendo. Está bien, creo que se tenga que llegar a una parte donde sea mucho más coherente todo, y no que estén pagando precios estratosféricos, porque eso también complica mucho a que el jugador mexicano quiera salir de México a jugar. Chelis, ¿fue una arma de dos filos también la ley de la oferta y la demanda? ¿Vale esto porque se paga? ¿No fue contraproducente en algún momento? Hombre, para los que llevan la batuta hoy en día en la federación, Orlegui, Azteca, Caliente, obviamente sí les convino. ¿Por qué? Porque van a pagar abril y van a pagar mayo con rebajas del 60 y del 70% de los sueldos. Se acaban los contratos y hacen nuevos contratos. De los demás equipos, yo divido estos 1.500 millones que dice que se dejan de ganar, yo lo divido entre los que entran a la liguilla. Y entre los que entran a la liguilla, Mesa les costó 15 millones y solamente pierde 8.5 Monterrey. Y Tigres, ¿cuántos jugadores tiene? Y América por los dos Nicos pagó 20 millones. Y Chivas, ¿cuánto pagó por los demás? O sea, los 8.5 millones que les toca a los 8 de la liguilla es irrisorio a lo que se gastan. Era lo que les convenía a los que están manejando hoy en día los intereses de la federación, que ya te dije 4, ya te dije 3, son 6 votos, más otros 2. O sea, era muy fácil ganar esa votación de suspender unilateralmente el torneo. Esto no pasa por la salud. Bien, vamos a una pausa y venimos con más, de acuerdo a lo que este especialista ha investigado. La recuperación del fútbol mexicano después de la pandemia se daría hasta mediados del 2022 o incluso hasta el 2023. Venimos con más aquí en Fútbol Picante. Z Secreta es presentada por KFC, como para chuparse los dedos.
Se acabó este año para la selección nacional. Entiendo que está todavía partidos FIFA o fechas FIFA con la eliminatoria que era en septiembre o es en septiembre. ¿Tú cómo lo visualizas? Hay que esperar. Hemos estado en comunicación con el presidente del ejecutivo de la Liga MX, con Enrique Bonilla, para la cuestión de los calendarios. La Liga ha sido muy generosa en esta flexibilidad que le ha dado al calendario de tratar de ver cómo apoyar a la selección nacional y aun cuando no existan ventanas FIFA, poder hacer algo con la selección nacional. Vemos muy complicado el poder tener partidos como los teníamos ya organizados en Estados Unidos con rivales europeos o con rivales sudamericanos. Eso no lo vemos factible en los próximos meses. Lo más prudente es esperar a los calendarios de Liga MX, esperarnos a la confirmación de los calendarios de FIFA. ¿Qué va a pasar con Zoom? Porque desgraciadamente no se ha llevado a cabo ningún partido, John, y no sé si se esté planeando o hay alguna reestructuración en cuanto al contrato. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer con Zoom? No hay reestructuración al contrato. Afortunadamente es un contrato de hace mucho tiempo que está muy bien redactado y prevé todas las diferentes cosas. Pero más allá del contrato, la relación con nuestros socios es extraordinaria y en las últimas 8 o 9 semanas hemos tenido reuniones cada semana sin falta, en donde no solamente estamos explorando los diferentes escenarios para el 2020, sino lo que podemos hacer entre el 21 y el 22 para poder tratar de cumplir con todos nuestros compromisos de las dos partes, no nada más de nosotros en la entrega de los partidos, y también ver la posibilidad de revisar nuestra relación a largo plazo. En ese sentido, la relación es extraordinaria, la comunicación es extraordinaria y estamos viendo cómo nos apoyamos. Los partidos con Zoom son un muy buen ejemplo de que difícilmente los veremos en este año si los estadios en Estados Unidos no permiten el acceso a las personas. Un partido en Estados Unidos organizado por Zoom que no tenga gente en las gradas, seguramente no lo vamos a ver. Hay las declaraciones de John de Luisa. De hecho, y menciona, a diferencia de lo que es la liga, que puede jugarse los partidos sin taquilla, en el caso de la selección mexicana de fútbol, Jared, es totalmente distinto. Si algo lo hace atractivo para el público mexicoamericano o los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, es precisamente la experiencia de asistir al estadio. No tendría ningún caso llevarse un partido de México a puerta cerrada. No, claro que no, imagínate, ¿no? No solamente lo que gana la empresa estadounidense por la entrada de jugadores, de aficionados al estadio, sino toda la derrama que deja, ¿no? Con la venta de muchas cosas allá adentro, los patrocinadores que hay también allá en Estados Unidos para la selección o para esos partidos, los estacionamientos alrededor del estadio, todo lo que se cobra. O sea, no le conviene absolutamente a México jugar un partido amistoso sin gente por cumplir un contrato con Zoom. No creo. En este sentido, Chelis, tiene que gestionar la Federación Mexicana de Fútbol los partidos con esta empresa Zoom de tal manera de que sea conveniente para las dos partes, de posponerlos con tal de que haya público en los estadios. Sí, claro. En este año no se va a poder porque Zoom gana de la taquilla. Él paga los derechos de las elecciones que trae, le paga mucho a México y ellos recuperan y ganan dinero con la taquilla. No hay taquilla, no hay partidos. Pero también el señor John de Luisa te habla de la buena relación que tiene con Zoom y entonces en el 2021, 2022 y más años que pueda yo decir, se van a recuperar. Si el próximo año se tenían planeados 10 partidos o 11, pues van a ser 13. Y en el 2022, si se tienen los mismos 12 o 11, pues van a ser 13 también. Y ahí se emparejan el contrato pendiente del 2020 con taquillas abiertas. Y felices, la federación, la joya de la corona, no la van a dejar caer, que es la selección mexicana. Sería ilógico y absurdo, Mauricio, jugar sin gente los partidos de la selección. Es el principal atractivo. Prácticamente son partidos para el turismo local de los Estados Unidos.
Sí, sobre todo por lo que dice el Chelis, por lo que gana Zoom, ¿no? Esta famosa empresa estadounidense que tiene un contrato con la selección mexicana por 5 años por año. Entonces, 5 partidos por año, perdón. Me parece muy lógico lo que dice el ingeniero de Luisa. No habrá ninguna reestructura en el contrato. Se irán poniendo de acuerdo y se irán poniendo a mano conforme vayan transcurriendo los próximos años. Tendrán que encontrarle espacio, tendrán que encontrarle una ventana en la agenda tan apretada de las selecciones ya a nivel mundial para ir encontrándole rivales, espacio para la selección mexicana, de acuerdo a la liga de cada uno de los países, y que entonces vayan desahogando esos partidos que hoy, bueno, pues hoy al parecer están atorados y difícilmente los podrán sacar en lo que resta de este 2020. Ahora, Jared, ¿le afecta a la selección mexicana la falta de actividad o el hecho de que sea un equipo pero no como los clubes, no como los equipos de liga? No tiene ninguna afectación para la selección mexicana, o quizás sí para el cuerpo técnico del Tata Martino, incluyéndolo a él. Bueno, para el cuerpo técnico, obviamente, porque sabe que los jugadores ya no están jugando en sus clubes y pues realmente le conviene que se cancelen esos partidos porque no le van a servir absolutamente nada, porque los jugadores no van a llegar ni físicamente ni futbolísticamente bien. No podrá trabajar en la parte que él quiere y no podrá avanzar en eso. Y creo que lo mejor que le puede pasar a la federación es replantearse para el siguiente año y conseguir mejores selecciones para esos partidos que puedan tener el próximo año, para que realmente puedan servir y de mucho. Que lo decía él mismo, ¿no? Va a ser complicado conseguir rivales europeos o sudamericanos, más ahora también de que se había instaurado la Nations League de la CONCACAF como las Nations Leagues de Europa y otros. Vamos a una pausa aquí en Fútbol Picante y nosotros volvemos con más. Ya regresamos. Aficionados de Morelia. Aficionados de Morelia han protestado por la presunta y muy posible ya desaparición de Monarcas, que se mudará a Mazatlán. De acuerdo a reportes, ya hubo camiones de paquetería y mudanza para hacer precisamente el traslado de Monarcas Morelia a Mazatlán FC. Chelis, ¿es una traición de Monarcas Morelia, de su directiva, de sus dueños, a la afición michoacana? Sí, pero por supuesto, y una traición y un descaro de la federación. No está enterada la federación, nadie, no tiene en su escritorio ningún escrito. O sea, llevo 4 días sin llegar a mi casa a dormir. Llego por fin a dormir, me encuentro las maletas afuera, mi trofeo, mi perro y mi bicicleta, las cerraduras cambiadas. Sí. Nadie me ha avisado que ya no vivo acá. O sea, pero qué descaro en decir que no hay ningún aviso todavía. No hay, perdón de Dios, y es una puñalada eso, hijo. Yo puedo entender la furia y la molestia, puedo ser empático con los aficionados de Morelia, puedo ser empático también con la alegría de los aficionados de Mazatlán. Jared, hay cosas que la liga a nivel negocio hace bien, pero no es increíble que no se le ha notificado todavía a Enrique Bonilla. Al menos él ha dicho que él no ha recibido ninguna notificación, Jared. A ver, sí, ya sabemos muchas cosas, ¿no? Que Bonilla ha ido a Mazatlán, ha hablado del estadio, ha hablado con el gobernador. Yo creo que simplemente no lo quiere aceptar o no lo quiere decir abiertamente, pero de que le han dicho, le han avisado, seguramente, simplemente que no nos lo va a comentar. Y también decir sobre el aficionado, sí creo que es algo doloroso porque es una plaza con mucha tradición en cuanto al fútbol, gente que se identifica con el equipo, y ahora ¿a quién le van a ir? Ahora, ¿a qué equipo? Porque no es tan fácil, así como tú decirte, bueno, el Cruz Azul me voy a la América, ok, perfecto, no. Ellos sí realmente le tienen amor a su equipo. Y entonces yo creo que, aunque después llegue otro equipo, no va a ser lo mismo, porque realmente van a pensar que su equipo es otro, el que se fue, y el que llega pues es uno nuevo. No sé si le puedan tener el mismo cariño. No sé, explícanos tú. Sí, Mauricio, yo decía que puedo ser empático con el enojo, la tristeza de los aficionados de Morelia, pero también, Mauricio, soy empático con la alegría de los aficionados de Mazatlán,
que nunca habían tenido fútbol de primera división profesional. Se les abre una oportunidad, ¿no?, para escribir un capítulo importante en la historia del fútbol mexicano, por supuesto, esta nueva franquicia. Ahora, Álvaro, volvemos a lo que platicábamos en el bloque anterior o hace un par de bloques. Aquí el tema económico es muy importante y esa plaza, seguramente lo sabía Chelis, Jared, seguramente tú lo sabías, estaba en venta la franquicia hace mucho tiempo. Y ahora, hasta donde tengo entendido, no es que se vayan a desprender de ella, sino que están recibiendo el apoyo de un gobierno. Aquí la pregunta para el señor Bonilla, el día que lo acepte o el día que se lo notifiquen es, entonces sí va a recibir apoyo y sí se puede recibir apoyo del gobierno en el fútbol mexicano. Esa es la única pregunta que yo le tendría al señor Bonilla. Sí, Álvaro. Cabildeando con algunos directivos del fútbol mexicano, están contentos con el trabajo de Enrique Bonilla como operador político y sobre todo económico y financiero de esta liga, pero públicamente le faltan muchas herramientas al señor Bonilla. Manejo con los medios, ser más carismático, evidentemente no es quizá la principal de sus virtudes, pero al representar a una liga, yo recuerdo otros tipos de presidentes o directivos que tenían ese carisma, y ese carisma es un paliativo de muchísimas cosas, paliativo en el manejo de medios, en el manejo de las relaciones. Insisto, muchos de los directivos están contentos con cómo hace las cosas el señor Bonilla, pero cuando suceden este tipo de cosas, siempre va a ser víctima de las críticas de los medios de comunicación. Vamos a una pausa y venimos con más. Y en efecto, el señor Bonilla, cuando dice una cosa, tendrá que respaldar con las palabras por qué está haciendo o diciendo después otra cosa.